segunda parte de lo que empecé el domingo. No hay vuelta. ¿Alguien vino el domingo? Quiero ver cuántos valientes vinieron el domingo. Uy, bueno, hoy está la iglesia de los martes. Del domingo vemos muy pocos, pero gloria a Dios por todos los que vienen cada martes a la casa del Señor a crecer en la palabra del Señor. Déjenme decirles que el domingo disfruté muchísimo el mensaje y he sentido del Señor continuar con la segunda parte, porque si hay algo que he entendido desde que acepté al Señor como Señor y Salvador, es que no hay vuelta atrás. Oramos, diga conmigo: Señor, más fuerte, diga: Señor, en esta noche háblame a través de tu palabra. Tu palabra tiene el poder para sostener los cielos y la tierra. Tu palabra tiene el poder de transformar mi corazón, mi mente y mis acciones. Dígale: Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, en mi vida produzca mucho fruto, y a partir de hoy nunca más vuelva a ser el mismo. Necesito, lo había acompañado durante toda su vida. Ese piano había sido el instrumento con el cual él había practicado desde niño. Imagínense, ya era un hombre adulto y ahora decidía vender su piano para poder pagar el boleto y salir del país. Alguien por allí, muy intrigado, le preguntó: ¿por qué vendiste tu piano si era todo lo que tú amabas y tenías? Y él dijo lo siguiente: si me guardo el piano, siempre tendré una opción para regresar al mismo lugar donde he estado por años. Pero prefiero, dice él, no tener dónde volver y obligarme a seguir adelante. Decidió prepararse un poco más y él llegó a los más grandes escenarios y tener las más grandes oportunidades al convertirse en uno de los pianistas más famosos del siglo XX. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muy fácil. Hay momentos donde Dios nos va a llamar a dejar cosas. ¿Alguien está conmigo? Hay momentos donde Dios te va a pedir cosas valiosas para ti. Te lo quiero decir con honestidad. Hay momentos donde Dios te va a pedir cosas valiosas para que no tengas ni la más mínima opción de regresar a aquello que un día tuviste que abandonar. Dios muchas veces nos va a pedir ese piano. ¿Alguien está conmigo? A mí me pidió el piano del trabajo. A otros quizás les ha pedido tiempo. A otros quizás le ha pedido, escúchame bien, sacrificios y esfuerzos, porque Dios solamente tiene un plan, y es llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cuando soltamos aquellas cosas que muchas veces tendemos a valorar en excesivo, Dios abrirá nuevos escenarios. Ay, qué lindo. Dios abrirá nuevos escenarios para ti en su camino. Alguien diga amén. ¿Cuántos están listos para conocer lo nuevo de Dios? El Señor dice que Él no pone paño nuevo en paño viejo. Él dice: yo no pongo vino nuevo en odre viejo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él siempre va a querer llevarte a conocer cosas grandes y nuevas que tú no conoces. Y la única forma en la que Dios puede trabajar en nuestra vida es cuando decidimos soltar aquellas cosas que Dios quiere que soltemos. Alguien diga amén. Cuando usted y yo decidimos servir a Dios, la vida anterior deja de ser una opción. Le iba a decir que tocaras una música así como fúnebre, como de muerte. Cuando decidimos servir a Dios, tu vida pasada ya no es una opción. Cuando vamos conociendo más del Señor, nos vamos enamorando tanto que ya no queremos volver atrás, ya no queremos ser aquella persona, aquel personaje que Dios encontró en bancarrota, emocionalmente, espiritualmente y algunos económicamente. Nos encontró en nuestra peor versión y jamás queremos volver a estar allí. ¿Cuántos dicen amén?
Gedeón es mi personaje de esta noche. El domingo les prediqué de otro personaje que tuvo que quemar el arado con el que trabajaba, que tuvo que picar los bueyes con los que se sostenía y ganaba dinero, y probablemente era de la forma en que mantenía la empresa de su familia y mantenía a aquellos que lo rodeaban en su casa. Pero hoy quiero hablar de Gedeón, este joven que se sitúa en el libro de los Jueces. Preste atención porque este será un mensaje hermoso. Gedeón aparece cuando Israel no tenía reyes todavía. Antes de que Dios pusiera el primer rey, gobernaban los jueces en la tierra. La nación vivía en un ciclo repetitivo. ¿Por qué digo ciclo repetitivo? Escúcheme bien, porque pecaba, sentían opresión, clamaban a Dios y Dios los liberaba. Y volvía al ciclo. Pecaban, opresión venía sobre ellos, clamaban a Dios y Dios los libertaba. ¿Y sabes qué volvían a hacer cuando Dios los libertaba? Pecaban. Vivían en un ciclo. En ese tiempo vive Gedeón. Israel tenía 7 años. ¿Cuánto? 7 años de vivir bajo opresión total y absoluta del pueblo madianita. Les robaban las cosechas. Nada más yo quiero que usted se imagine lo que es sembrar todo un año para que vinieran los madianitas y se robaran todo. Me encanta porque aunque el enemigo robaba todo lo de un año, Dios les volvía a dar el año siguiente. Alguien diga amén. Eso quiere decir que no importa cuántas veces el enemigo te quiera robar, Dios te va a volver a dar. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. 7 años perdiendo las cosechas y viviendo en la extrema pobreza más grande que registra el libro de la Escritura. El pueblo de Israel estaba esclavizado, dominado. Era tanto lo que vivían que se escondían en cuevas. Qué terrible escenario. Tener que esconderse de aquellos a quien Dios les había puesto a dominar. Ser vencidos por enemigos que Dios les había dado para vencer. ¿Alguien me está entendiendo? Así hay mucho pueblo de Dios. En vez de vencer lo que Dios ya nos entregó como una victoria, son vencidos por aquellos enemigos que ya deberían haber sido derrotados. Israel vivía en esta incómoda situación donde había apostasía en gran extremo. Escúchame bien, Israel había abandonado la adoración verdadera. Qué difícil. Habían dejado la adoración al verdadero Dios y ahora practicaban el culto a Baal. Ahora ellos adoraban a Acera y adoraban todo tipo de ídolos de madera. Y habían sustituido la adoración verdadera por la adoración que a Dios no le agradaba. Lo grave es, escúcheme bien, aquí viene el mensaje. Lo grave es que el altar de Baal estaba en medio de la casa de Gedeón. Y Dios me hizo llamar la atención en este detalle. En la casa de Gedeón había un altar falso. Gedeón vivía también siguiendo las costumbres y las tradiciones de sus padres. Hasta que un día Gedeón entendió que si iba a servir a Dios, no podía volver a ver atrás. Gedeón sabía que si iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios, él tenía que cambiar no solamente, escúchame bien, su decisión, sino que cambiar a su generación. Alguien diga gloria a Dios. Hay decisiones que tú vas a tomar y hay decisiones que tú has tomado que van a cambiar el rumbo de tu familia. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que Gedeón, escúchame bien, inclusive tuvo que enfrentar cosas a lo interno en su casa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por ese tipo de desafíos o decisiones de tener que vencer cosas internas en nuestra propia casa?
Por ejemplo, yo he contado que mi papá era demasiado religioso y cuando mi hermano mayor decidió visitar una iglesia cristiana, casi lo mata. Lo agredió. Hoy no se puede hacer eso, pero en aquel entonces creo que era permitido porque le dio una que mi hermano no podía ni caminar. Y por supuesto, la marca que dejó mi papá sobre mi hermano hoy todavía tiene más de 60 años y no se congrega. Porque la marca del Padre le dejó lisiado hasta el día de hoy. Y sigo orando, declarando que el primero que empezó a servir o a buscar a Dios en mi casa volverá por la senda del evangelio. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Antes de que tú tengas que servir a Dios, porque yo sé que muchos de los que están aquí anhelan servir a Dios. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Uy, el que no anhela servir a Dios se está perdiendo lo mejor. Escúchame, yo sé que aquí hay muchos que tienen un potencial para servir a Dios, pero quiero decirte una realidad que he aprendido en mi vida. Antes de que Dios te mande a vencer madianitas, te va a mandar a quemar y a romper altares que están dentro de tu casa. Antes de que uses tu espada, tienes que ser más eficiente, destruyendo aquellas cosas que a Dios no le agradan en ti. Y aquí es donde el mensaje se pone un poco duro. Mira lo que Dios le dice a Gedeón y entramos en materia de estudio. Derriba una orden imperativa. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene en tu casa. Gedeón, yo tengo cosas grandes para ti. Yo te voy a usar como un juez libertador. Yo voy a traer gloria a Israel sobre ti. Pero primero, arregla lo que está mal en tu casa. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera. O sea, tenía 2 ídolos el papá. Y edifica. Nadie puede edificar un altar a la par de otro altar. Nadie puede poder levantar un altar de adoración a Dios si primero no derriba aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Alguien está conmigo? Esto era un acto público. Dios le está pidiendo a Israel una locura. Perdón, a Gedeón le está pidiendo una locura. Le está diciendo, mira, ese Dios que tiene tu papá en tu casa, ese Dios a quien adoran en tu familia, tienes que derribarlo, tienes que destruirlos. Y eso, escúchame bien, no era fácil. En aquella cultura no era sencillo, porque él lo tenía que hacer público. Tenía que hacerlo en un sentido de provocar. Escúcheme bien, era algo que tenía que atentar contra su familia, porque el dueño de ese altar era su papá. Escúchame, era contra la comunidad. El desafío de Gedeón no era sencillo. Tenía que retar a su papá, al Dios de su papá. Tenía que retar al Dios de la comunidad. ¿Alguien está conmigo? Porque todo el pueblo lo adoraba, todo el pueblo lo usaba. Y por último era romper con los siglos de costumbre que el pueblo de Baal seguían profundamente arraigados. O sea, era un desafío muy grande. Pero Dios siempre limpia la casa antes de usar la espada. Antes de Dios usar tu espada, Dios va a limpiar tu casa. Y ahorita le voy a explicar, porque muchos dicen, pastor, pero yo no tengo ídolos en mi casa, yo no sé por dónde va el mensaje. Ya te voy a explicar. Porque antes de que Dios librara a grandes enemigos de Israel con batallas que iba a hacer Gedeón, Dios le ordenó librar una batalla interna primero. Nadie puede vencer afuera si primero no vence adentro. ¿Alguien está conmigo? No podemos alcanzar éxito afuera si no somos exitosos adentro primero. No se puede pelear por el reino de Dios mientras mantenemos áreas de nuestra vida que son enemigas de Dios. Qué serios que están poniendo. Y con esa música que usted me dejó ahí, más se puso la cosa. Hazme una música alegre, tócame esa nueva de Daddy Yankee. ¿Cómo dice la Daddy Yankee, la nueva? Sonríele a la vida.
Está buena esa. Escúcheme, no se puede pelear en el reino de Dios si primero no vencemos lo que está dentro de casa. Lo que Gedeón tenía que hacer era un acto, escúcheme bien, un acto sin posibilidad de retorno. Lo que Gedeón estaba a punto de hacer no tenía vuelta de hoja. Derribar el altar y usar la madera para ofrecer el sacrificio, Dios es tremendo. Dios dice, mira, destrúyeme a esa diosa Acera, destrúyeme a ese dios Baal, y con la madera de esos dioses falsos, prepara un fuego y ofréceme un sacrificio a mí. Dios es tremendo. Es literalmente lo que prediqué el domingo, es quemar los puentes. No dejes nada. Gedeón estaba diciendo, con ese acto ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes por qué Dios necesitaba una acción de Gedeón primero antes de usarlo? Porque el mensaje que de Gedeón iba a liberarle al cielo era: ya no hay vuelta atrás, mi casa y yo serviremos al Señor. Dios estaba entendiendo ese mensaje, María. Dios dice: oh Gedeón, me estás dando a entender que para ti es más importante mi gloria, para ti es más importante mi presencia, para ti es más importante mi obediencia. Oye Gedeón, por causa de ti, por causa de la acción que tú estás haciendo conmigo, tu casa verá mi gloria, tu casa verá mis maravillas, tu casa servirá al Señor. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Vamos. Después de que Gedeón, miren qué tremendo es las acciones que usted y yo podemos tomar en el reino de los cielos cuando decidimos ser radicales y decir: vamos para adelante con Dios y no hay vuelta atrás. La acción de Gedeón hablaba de una transformación de identidad. ¿Qué dije? Transformación de identidad. Porque después, escúchame, después de que Gedeón decidió quebrar esos altares, quemar esa madera y ofrecer un sacrificio a Dios, la identidad del padre fue transformada. El día que en mi casa mi hermano se rindió al Señor, y luego otro hermano se rindió al Señor, y luego otro hermano se rindió al Señor, y yo me rendí al Señor, mi papá religioso, mi papá legalista, mi papá agresor, mi papá violento, también levantó la mano para darle su vida a Cristo. La decisión de uno trajo la bendición a toda la casa. Cuando tú tomas decisiones por Dios, cuando tú dices: yo voy a servir a Dios, yo voy a caminar sin mirar atrás, Dios empieza a trabajar en toda tu familia. A Gedeón le pasó. No es que él era idólatra de esa imagen de Acera, de esa imagen de Baal, y después de que Gedeón quebró, rompió y quemó, la Biblia dice que el padre de Gedeón fue tocado por Dios. Entonces, escúchame bien, a Gedeón le cambiaron el nombre después de que quemó ese altar. Diga conmigo: cambio de nombre. Cuando en la Biblia aparece un cambio de nombre es porque cambió un propósito y cambió la misión. El día que tú aceptaste al Señor como Señor y Salvador, te fue dado un nombre nuevo. Casi no me está escuchando. El día que usted y yo decidimos darle la vida a Cristo, la Biblia dice que se nos entregará un nombre nuevo. Dale un aplauso al Señor, vamos, dale un aplauso al Señor. Muchas veces queremos servir a Dios y queremos ver grandes victorias en nuestra vida cristiana, pero todavía tenemos altares escondidos por allí. Diga conmigo: altares escondidos. ¿Qué es un altar escondido, pastor? Viejas prácticas. Todavía guardamos viejas prácticas. Todavía tenemos malas relaciones con gente que no nos conviene. Todavía tenemos pensamientos que no edifican. Todavía tenemos pecados que toleramos. Y Dios dice: antes de que te use,
tienes que destruir esos altares escondidos. Diga conmigo, Dios pide que los derribemos primero. ¿Qué hay que hacer? Y Dios dice, derriba esos altares ocultos que tienes, aunque se incomoden en tu casa. Hay decisiones que muchas veces tomamos que incomodan a la familia. Desde que vas a esa iglesia, desde que te hiciste pandereta, ahora solo querés estar ahí todos los martes, hasta sos de la iglesia del martes. De fijo ese pastor te está sacando la plata. Tantas cosas le dicen a uno, ¿sí o no? Mire, yo veo cabecitas que dicen, es cierto, pastor. Te están lavando el cerebro. Y usted le dice, no, ahí no me lavaron el cerebro, me lavaron todo con la sangre de Cristo. Denle un aplauso a Jesús, vamos, denle un aplauso a Jesús. A veces vamos a tener que romper con cosas que son tradiciones de familia, pero son cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí o no es cierto? Sí, yo tuve que romper muchas cosas. En la familia me decían el raro. Pero siéndole agradable a Dios, lo que piense el mundo no tiene que interesarnos. Gedeón tomó un acto, escúchame, y dijo, de aquí no regreso, no vuelvo hasta que no cumpla lo que Dios me pidió. Escúchame, Gedeón estaba diciendo, mi vida le pertenece a Jesús. Hay decisiones que lo que nos quieren decir a muchos y nos das un mensaje es, estás decidido a seguir a Cristo hasta el final. Gedeón, después de obedecer y derribar el altar, déjame decirte algo, ya una vez que derribó el altar ya no se podía reconstruir. Por eso hay cosas en tu vida que es mejor destruir y nunca más intentarlas volver a armar. ¿Alguien está conmigo? En la vida cristiana hay momentos de decisiones que marcan un antes y un después. Y Gedeón marcó un antes y un después con esa acción tan hermosa. Gedeón dijo, yo voy a destruir eso y yo sé que nunca más mi casa volverá a ser la misma. Y lo que Dios le pidió le trajo bendición a toda la familia. Jesús lo dijo y yo lo enseñé el domingo. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús dijo, ninguno, ¿cuántos? Y es que la Biblia cuando dice ninguno es ninguno que poniendo su mano. La mano representa lo que hacemos. En el arado, mira hacia dónde. Una persona que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Este es un camino solo para gente de una sola decisión. Me preocupa si amén, pero voy a continuar. Voy a volverlo a decir. Este es un camino que implica gente que tiene una sola decisión y es seguir al Señor. Cuando Dios nos lleva a derribar cosas viejas, le voy a dar una noticia, es para siempre. Ay, cuando Dios te manda a derribar algo es para siempre, no es por un tiempo. Nuestra naturaleza humana y la presión social muchas veces van a querer empujarnos a regresar donde decidimos salir. La gente va a tener que entender que tú tienes una sola decisión por Cristo. Pero la gente, tus amigos, la familia, muchas veces la influencia de otros van a querer hacerte volver de donde Dios te sacó. Escúchame bien, pero esta segunda parte de este mensaje tiene que ver para gente que va a perseverar. Gracias, ahí me gustan esas manos. Gente que aunque cueste y aunque se incomode a otro, no va a volver a ver atrás. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 38. Se está poniendo cada vez mejor. Hebreos capítulo 10, verso 38. Pero no, 39, pero nosotros, es la segunda, el 39, pero nosotros no somos. O sea, que la Biblia dice que la gente que retrocede se pierde. Ahí está. Nosotros no somos de los que retroceden para perderse,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Diga conmigo, yo no soy de los que retroceden. Diga conmigo, yo no soy de los que miran hacia atrás. Gedeón obedeció, pero luego tuvo que enfrentar la furia de la gente. No fue fácil. Lo querían matar. Saca a ese muchacho, le decía al pueblo, sácalo. Le decían a su papá, sácalo, porque lo que este hombre hizo ofendió al pueblo, ofendió las tradiciones de nosotros, ofendió a nuestro Dios, Baal. ¿Y por qué digo que la fe y la acción de Gedeón transformó a su papá? Porque ¿sabes quién fue el que lo defendió? Su papá. Y lo defendió con sabiduría. Quiero declarar que aquellos de tu casa que un día estuvieron perdidos, sin razón, sin conocer al Señor, serán los más sabios de tu casa. ¿Sabes por qué digo que se convirtió en un hombre sabio? Porque les dijo a todos los que están ahí, pero si Baal es Dios, que se defienda solo. Oiga, qué buena respuesta. Y todos se pusieron a pensar, si es cierto, si es un Dios que pelee por él mismo, y que iba a pelear nada, hace poco de madera. Dios dio sabiduría al padre de Gedeón. Lo mismo pasa cuando nosotros quitamos cosas que no nos agradan. Van a haber críticas. ¿Por qué dejaste de hacer tal cosa? ¿Por qué dejaste de ponerte tal cosa? ¿Quién te quitó aquello? ¿Quién te dijo aquello? La gente a veces hasta va a poner burla en su boca, porque la gente lo único que le interesa es que tú regreses a ser el mismo que Dios compró con su sangre. Si dejaste un hábito, ¿cuántos han dejado malos hábitos aquí, así siendo honestos? Qué montón, los felicito. Si usted dejó malos hábitos, no los guardes. Por si acaso, no los guardes, desecha eso. Si dejaste amistades tóxicas, no las vuelvas a buscar. Si cambiaste tu agenda para darle lugar a Dios, no la vuelvas a llenar de cosas viejas. Escúchame, Jesús usó la imagen del arado por una sola razón. Ustedes saben que cuando el agricultor está arando, el arado tiene una línea recta, así no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Por eso el arado es un instrumento tan útil para sembrar. Cuando Jesús dijo, ninguno poniendo la mano en él, o sea, Jesús estaba diciendo, si tú pusiste la mano en el arado, tienes que caminar recto, directo. ¿Alguien está conmigo? No podemos caminar así, mire. Tenemos que caminar derecho nuestros pies. Significa que no podemos sentir nostalgia por lo que dejamos atrás. No podemos sentir dolor por recuperar lo que ya Dios se llevó. Ay, aleluya. Lo que el Señor se llevó, que nunca más vuelva. Pero hay algunos hermanos buzos, ¿usted sabía? Estaba compartiendo un día de estos con un hijo de aquí de la iglesia, y dice que un día en la pandemia él se sentó aquí adelante, por aquí. Se acercó una hermana de la iglesia y él estaba con su esposa ahí sentado. Estaba sentado con su esposa, imagina. Y esa mujer vino y le dijo, uy, ¿usted se acuerda aquella vez que lo vi en aquel baile con aquella mujer? Gracias a Dios que este hermano, que ya había cambiado, había transformado su vida, le había contado a su esposa toda su vida pasada. Pero el que está en la iglesia, el que está sentado y está incómodo, le dice a ella, pero ¿por qué usted me dice eso? Si ya Cristo me perdonó, mi esposa me perdonó y Jesús ya me perdonó. Porque también en la iglesia vas a encontrar hermanos buzos. Les gusta ir a buscar lo que ya Cristo te perdonó. ¿Alguien está conmigo? A esos hermanos hay que recordarles que ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí. La esposa de Lot miró atrás y quedó, lo dije el domingo, completamente inmovilizada. La Biblia dice, escúchame bien, que quedó hecha estatua de sal. ¿Sabes por qué ella quedó de esa forma?
porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Dios la mandó a salir de Sodoma, pero ella nunca sacó su corazón de Sodoma. ¿Alguien está conmigo? Si Dios te dijo avanza, avanza. Si Dios te dice suelta, suelta. Si Dios te dice echa la red, echa la red. Si Dios te dice no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. No vuelvas a conversaciones que no edifican. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No volvamos, escúchame bien, a esos ambientes que pueden reabrir puertas al pasado. No volvamos a compartir con personas que te van a abrir la puerta al pasado. Busca personas que te dimensionen hacia el propósito que Dios te ha dado. Amén. Escúchame. La fe verdadera se demuestra con perseverancia. ¿Con qué? Si alguien aquí me dice, pastor, yo tengo una fe madura, entonces yo te voy a decir, entonces persevera en el camino del Señor sin desviarte ni a derecha ni a izquierda, porque la Biblia dice que no somos de los que, vamos, dígalo, de los que, ¿sabes por qué? ¿Por qué era necesario que Gedeón tomara una acción de no volver atrás? Porque Gedeón fue y quitó el altar de Baal. Gedeón rompió con los ídolos en su generación, en su casa. Pero eso no fue lo único que hizo. Después de eso tuvo que seguir luchando con Madián. Diga conmigo, ya empecé. Vamos, diga conmigo, ya empecé, pero debo continuar venciendo a Madián. Tu victoria no fue absoluta y total cuando aceptaste a Cristo. Apenas comenzaste el camino que debes caminar en el Señor. Alguien diga amén. Eliseo, al ser llamado por Elías, mató los bueyes y quemó el yugo. Pero eso solamente era una señal, era el comienzo de que Eliseo era radical al seguir a Elías. ¿Alguien está conmigo? Si quieres mantener tu altar vivo en tu casa, debes hacer acciones, debes buscar hábitos que fortalezcan el fuego de Dios en tu vida. Digas conmigo, el fuego no se puede apagar. Horarios de oración pueden avivar el fuego. El culto en la iglesia puede avivar el fuego. Por eso yo lo felicito que usted está aquí, porque usted escogió, antes de ir a otra actividad, estar en el lugar donde Dios enciende el fuego. Denle un aplauso al Señor, vamos. Rodéate de águilas. Esta iglesia está rodeada de águilas. Mire qué montón de águilas hay aquí. Rodéate de águilas y vas a volar muy lejos. Aprende a rodearte de gente que te impulse y no que te frene. Escoge bien. Hablaba con un hermoso líder de acá de la casa hoy y le decía, acuérdate de rodearte de gente que te impulse y no te detenga. ¿Y sabe qué me dijo? Sí que aprendió la lección. Me dice, sí, las 5 personas que más frecuento, en eso me voy a convertir. Le digo, exactamente. Rodéate de 5 exitosos y tú serás el 6º. Rodéate de gente que ama a Dios y serás el próximo enamorado de Dios. Rodéate de gente que ora y te convertirás en el próximo Gigi Ávila del avivamiento. Rodéate de gente que te inspire, escúchame bien, a salir de la zona de confort y convertirte en la versión de lo que nunca fuiste. Pero nunca pierdas tiempo, lo he dicho muchas veces, con aquella gente que no te impulsa y que te quita sueños. Voy a decirte esto para ver si te alegra. La recompensa siempre está adelante, no atrás. Yo nunca he visto en una carrera que premien al que se devuelve. ¿O sí? Alguien que dice, ya no puedo más, me devuelvo, está todo lleno de chicha para atrás. Y le dicen, tome, usted es el campeón. Nunca. Solamente se premia al que decide avanzar y ganar. Mire lo que decía Pablo, este mensaje me encanta. Filipenses, Pablo dice esto y usted tiene que recordarlo conmigo hoy. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, ¿qué dice? Lo que queda atrás y extendiéndome
hacia lo que está por delante. Un hombre que tomó la cruz de Cristo y puso la mano en el arado siempre se va a extender hacia adelante. ¿Dónde está la generación que se va a extender hacia adelante? El camino de Dios siempre lleva hacia adelante. ¿Hacia dónde? Mirar atrás solo te va a robar la visión. Mirar atrás solo te va a hacer perder la esperanza y el rumbo. Por eso solo podemos mirar hacia adelante. Lo dije el domingo, Israel en el desierto deseaba volver a Egipto. Qué curioso, 430 años de oprobio, 430 años de hambre, de miseria, de ruina, 430 años de ser el hazme reír de Egipto, la fuerza productiva de Egipto. Y cuando ellos experimentaron la libertad, lo único que pensaban era volver a Egipto otra vez. Yo he conocido personas que después de haber experimentado la gracia y el favor de Dios, el amor de Dios, vuelven atrás. Yo nunca he entendido eso. Quizás usted conoce a personas que se devolvieron. Pero quiero decirte algo hermoso. Si tú decidiste levantar un altar en tu casa a Dios, voy a decirte esto hermoso. Si tú decidiste levantar un altar en tu casa a Dios, debe ser para siempre. Debe ser permanente. ¿Cuándo? Si decidiste darle tu vida al Señor y ser un altar de adoración en tu casa, ser el que atrae la presencia. Hablaba con un joven y le decía: por causa de ti la bendición alcanzará toda tu casa. Por causa de José, José bendijo a toda su casa. Se busca un José en este tiempo. Se busca un adorador en este tiempo. Un adorador que levanta un altar a Dios de adoración. Escúchame bien, siempre atraerá la presencia de Dios a su casa. Eso no es un experimento. Debe ser un voto, un pacto con Dios. Decir: mi casa y yo te serviremos. En mi casa siempre habrá una voz que te adore. En mi casa siempre habrá uno que te obedezca. En mi casa siempre habrá uno que te ame. En mi casa siempre habrá uno que decida caminar hacia adelante. En mi casa siempre habrá uno que escuche la voz de Dios. En mi casa siempre habrá uno que siga a Cristo. Yo no sé si hay alguien que puede levantar un aplauso al Señor. ¿Por qué no puedo volver a ver atrás, pastor? Porque volver a ver atrás es negar la obra de Dios. Volver atrás es negar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es perder el propósito, es perdernos de todo lo que Él preparó. Yo te vengo a decir esta noche que Dios ya preparó lo mejor de lo mejor para todos sus hijos. Volver atrás es perdernos de la cena del Cordero. Volver atrás es negar esa cruz y esa sangre que fue derramada por nosotros en el madero. Diga conmigo: no puedo. Vamos, grítelo: no puedo volver a ver atrás. Muchos personajes como Eliseo, como Gedeón, como Josué, avanzaron con determinación. ¿Cómo avanzaron? Ellos, Pedro, se equivocó y se levantó y decidió caminar con determinación. Pablo persiguió a la iglesia de Cristo, pero cuando le dijo a Cristo sí en su corazón, nunca más volvió a perseguir a la iglesia. Yo no sé si usted me está escuchando. Decisiones que fueron radicales en tiempos claves. Hoy usted igual puede decir conmigo: yo y mi casa. Póngase de pie. Póngase de pie y diga: yo y mi casa. Pero no así como cansado, como con sueño, sino como quien tiene una decisión y la grita con convicción. Diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, como ensayo me gustó, pero vamos a decirlo con más convicción. Diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y diga conmigo: y no hay vuelta atrás. Una vez más: yo y mi casa serviremos a Jehová y no hay vuelta
atrás. Alguien déle un aplauso a Jesús. Cierre sus ojos un minuto. Levante sus manos si quiere al Señor. Tú tomaste una decisión por Jesús. Yo también tomé una decisión por Jesús. Escúchame. Dios no nos llama a probar una vida nueva. Dios no nos mandó a hacer una prueba. Dios no dijo, ven, intenta ser mi discípulo. No, dijo, ven y sígueme. Escúchame. Dios lo que quiere es que tú vivas la vida que Él te ofrece para siempre. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. No vuelvo. Es temprano, no se preocupe, levante sus manos.